Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mesa de buenas prácticas en la cobertura mediática de la violación de derechos humanos y del tratamiento a las víctimas de estas violaciones. Bueno, voy a pasar muy pronto a presentaros a los compañeros que nos acompañan, que tenemos la suerte de que nos acompañen, pero quiero compartir con vosotras y con vosotros que hoy estaba destinada a acompañarnos. Bueno, yo soy María Iglesias, soy periodista, también cubro temas de migración y derechos humanos en el diario.es desde Andalucía. Y como os digo, estaba destinada a acompañarnos la directora del diario.es en Andalucía, Lucrecia Hevia, que falleció hace justo una semana, muy prematuramente, con 49 años, víctima de un cáncer. Y lo quiero compartir, además de por hacerle este homenaje público a su misión. De verdad os animo a buscar quién era ella. Se publicaron muchos obituarios y era una figura muy importante, aunque no muy conocida fuera de Andalucía en el panorama mediático, pero con una gran contribución a nivel estatal también. Por poner de relevancia que bueno, el primer paso para que podamos las y los periodistas cubrir bien el tema de los derechos humanos es que contemos con propietarios, como era su caso, directora, como era su caso, jefas y jefes que se crean la importancia de abordar estos temas, ¿no? Así que, bueno, pues dicho esto, hoy nos acompañan María Martín, Nico Castellano, que como sabéis son dos figuras referentes dentro del periodismo español en la cobertura del tema de derechos humanos, de migraciones, de cooperación. En el caso de María, ella empezó trabajando en el país, después ha tenido una etapa con El Mundo, donde estuvo en Brasil, en una cobertura de la que quizás pueda hablarnos, porque estaba también en parte enfocada en estos temas. Y en el caso de Nico, él pues desde el año 2000 está vinculado a la cadena SER, en principio en Las Palmas, después ya aquí en la sede central de Madrid, a nivel estatal. Y en estos 25 años, además, él tiene una vertiente de la que también luego hablaremos, pues que también abarca los conflictos, las crisis humanitarias, ha hecho cobertura en más de 50 países, entre los cuales, bueno, pues lo habréis escuchado cubriendo desde Gaza, desde Siria, desde Ucrania, ¿no? Tenemos la fortuna de contar hoy con ellos. Y bueno, pues para empezar yo sí quería saber cuáles serían para vosotros. Estamos un poco como en línea y me cuesta, voy a ahora recular un poco porque me cuesta miraros de forma natural. ¿Cuáles serían para vosotros los pilares básicos, ¿no? En una buena cobertura, centrados en estas víctimas de las violaciones de derechos humanos? ¿Cuáles son para vosotros las líneas maestras? María. Bueno, lo veníamos hablando de camino hacia aquí, que no hay mucha diferencia en una cobertura de derechos humanos que en cualquier otra cobertura, que si quieres hacerla bien, lo principal es que no olvidemos los principios básicos del periodismo, que no estaría mal recordarlos últimamente, ¿no? Ahora que también está esta discusión sobre la supuesta limitación a la libertad de expresión. Bueno, para hacer periodismo no solo que hay que estudiar una carrera, creo que hay que ir a los sitios, que en este caso es una cuestión principal. Lo hemos visto, cómo se cubren determinadas situaciones cuando estamos en Madrid y cuando vas al lugar de los hechos. Hay que tener rigor, hay que saber contrastar las informaciones y en nuestro caso, y creo que pues, luego podemos hablar bien de esa cobertura, que fue la de mayo en Ceuta de 2021, creo que hay que tener un conocimiento, por lo menos mínimo e interesado de lo que vas a cubrir, ¿no? Porque los mismos periodistas en Ceuta, pues éramos muchísimos, ¿no? Éramos como 50, unos veíamos unas cosas y otros no, y estábamos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, como resumen, diría que no nos despeguemos de lo que nos hizo ser periodistas y de lo que nos hace ser buenos periodistas, que es estar presente, contrastar y conocer la materia de la que hablamos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a las y los coordinadores, a la universidad. Fui alumno de la Complutense y me ha dado un poco de repelús ver el escudo a la izquierda de un papel porque me ha recordado los exámenes. Estoy muy contento además de estar aquí con mi compañera María Martín, a la que respeto y me parece un referente ahora mismo a la hora de hablar de la España real, de la España diversa, y también un referente en cuanto a poner el foco en la obligación de respetar los derechos, ¿no? Pero quiero recordar aquí, a raíz de tu pregunta, que había un gran periodista al que yo quería mucho, era amigo y fue un referente, Ramón Lobo, que decía que el periodismo no tiene que tener apellidos, no debería tener
y está claro que hoy tenemos que poner el foco en los derechos humanos, pero y defendiendo un poco la línea que marcaba María, Martín, que efectivamente lo que tú decías, claro, la perspectiva de derechos humanos tiene que ser transversal a cualquier contenido que generen los medios de comunicación. Qué decir de las minorías, qué decir de las mujeres, qué decir de un montón de, digamos, sujetos de las noticias que deberían tener, como dice María, al fin y al cabo un conocimiento por parte de los periodistas que trabajan en esa materia. En cuanto a la perspectiva de derechos humanos o a la realidad que nosotros solemos cubrir, que son personas que sufren las leyes que les complica, digamos, el acceso a la ciudadanía plena, o personas que sufren en un conflicto, personas que sufren la violación de sus derechos al cruzar una frontera, etcétera, etcétera. Yo estoy con María que hay que tener una formación. Y ella ponía el ejemplo de Ceuta. Luego, si quieren, vamos a Ceuta, mayo del 21, y la entrada numerosa de personas ese día, porque Marruecos decidió que fuera así, ¿no? Y lo que veíamos uno y lo que veíamos otro. María, Martín y yo y otros compañeros especializados veíamos que estábamos violando los derechos humanos de personas que cruzaban una frontera, que había niños mojados que arrastraban la policía y los militares y los tiraban al otro lado, frente al discurso mayoritario mediático que intentaba justificar que claro que había que echar a todos esos que estaban entrando porque eran muchos. Entonces me parece que es fundamental la formación, por resumirlo, tener una perspectiva, digamos, basada en, está claro, las preguntas básicas del periodismo, seguir haciéndonos preguntas, no cansarnos del relato muchas veces victimista o derrotista a la hora de hablar de esta materia, y tener muchos cuidados como siempre en el periodismo, pero especialmente en el periodismo de derechos humanos, desde mi punto de vista, con 3 elementos. Que muchas veces cuando me preguntan sobre cómo informar de esto, cómo informar de inmigración, cómo informar de derechos humanos, se me viene a la expresión una onomatopeya: puf. Y puf es por paternalismo, por utilitarismo y por fango. Paternalismo porque ya está bien de tratar a las víctimas y de victimizarlas permanentemente. Utilitarismo porque estamos viendo ejemplos que pensamos que vinieron brazos, pero vienen personas. Esto se ha repetido muchísimas veces. Entonces, ¿y hasta qué punto cuántas generaciones tienen que pasar para que sean nosotros, ¿no? Y el fango porque competimos con toda la mejor escuela de periodismo. Aquí tenemos una excelente compañera como María y otros muchos que intentamos poner el foco ahí, pero el fango hoy son las redes sociales y la irresponsabilidad de partidos racistas como Vox y otros, que ante su cobardía de defender una política de respeto a los derechos humanos realmente y coquetear con el electorado de centro, eso que no existe, como los Reyes Magos, hemos caído en un cóctel muy explosivo desde mi punto de vista, y lo dejo aquí de momento. Desde el principio la organización nos ha animado a que este diálogo sea muy práctico, que compartamos mucho de vuestra actividad más concreta, y en ese sentido me planteaba yo, cuando hacéis una cobertura, si abordáis directamente a las personas que luego son protagonistas de vuestras historias, ¿no? Porque llegan en situaciones muy complicadas, pues, con la patera, pues se desembarcan, las dificultades que a lo mejor todo el mundo no sabe de trabajar en los puertos, en los muelles, en esos desembarcos, que no es evidente acercarse, o bien en tu caso en los conflictos, o bien esperáis a un momento, bueno, pues donde la conversación es, no sé, más humana, ¿no? No es aquí te pillo, aquí te mato, no es la alcachofa de la rueda de prensa. Entonces, un poco a ver si nos podíais compartir cómo es vuestra manera de trabajarlo, y en ese caso de que busquéis un momento apropiado, cómo se crea ese contexto de confianza para que os abran su historia, ¿no? A veces tan dura, ¿no? Casi siempre. No me hace gracia porque lo de esperar al momento ideal también son los Reyes Magos. No podemos elegir muchas veces. Yo, si queréis, os puedo contar más de la parte migratoria, que seguro que Nico tiene como grandes historias en las coberturas de guerra. Generalmente no tenemos ni ese espacio íntimo ni esa relación de confianza, y otras muchas veces tenemos los obstáculos que nos ponen desde arriba. Desde arriba, ahora en este caso, pues por ejemplo, son los ministerios, ¿no? En Canarias lo vimos muy claramente. Se blindó no solo el acceso de los periodistas que querían hacer preguntas, sino de los fotógrafos. Yo no sé si os acordáis que hubo multitud de protestas
de los fotoperiodistas, porque en el muelle de Arguineguín nos ponían a 600 metros de distancia, es muchísimo, ni siquiera podíamos ver las caras de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues los que podíamos estar allí era literalmente culebrear, intentar llegar antes que la policía para ver por lo menos los rostros. No podías ni siquiera entrevistar, pero podías ver quiénes eran y cómo llegaban, ¿no? Cuando no llegábamos a tiempo eso era imposible y era parte también, yo creo, de una estrategia de deshumanización desde el gobierno para intentar bueno, pues que aquello pasase un poco más desapercibido de lo que pasó, ¿no? Generalmente, y ahora os puedo poner un ejemplo muy concreto de hace unos días, generalmente intento pedir ayuda para poder entrevistar a migrantes que están recién llegados, que no puedes verlos en los desembarcos, pero están en centros de acogida del Ministerio que están gestionados por ONGs, ¿no? La respuesta, el 99% de las veces es no. Y es no con un argumento que yo no comprendo bien, y en este caso lo comparten casi siempre las ONGs y el Ministerio, y se ha instalado desde hace años y lo discuto, aunque no me sirve para nada, pero me dicen que las personas llegan muy tocadas, muy traumatizadas por la ruta y que no quieren hablar. Entonces, entiendo todo lo primero, es verdad, son personas que vienen traumatizadas por una ruta a veces de años, vienen muy tocadas, pero el que no quieren hablar es una decisión que han tomado por ellas. Y en este caso creo que se sigue tratando desde la institucionalidad a los inmigrantes como personas sin agencia, ¿no? sin poder de decisión. Esta última respuesta, literal, se me dio en Baleares hace una semana, que bueno, pues está llegando cientos de personas a las islas, es una situación novedosa. La respuesta también fue, bueno, como tú te sabes buscar la vida, pues ya seguro que te apañas, ¿no? Y bueno, pues efectivamente me busqué la vida y generalmente es verdad que no tienes ese espacio de confianza para hablar, al revés, hay muchísima desconfianza, no saben quién eres, no necesariamente entienden el papel del periodista. Yo confío en mi trabajo y creo que voy aprendiendo, pero yo otras muchas veces también dudo de si estoy haciendo las preguntas adecuadas, si es el momento para entrar, porque yo obviamente tengo un objetivo que ellos no tienen en mente, ¿no? O sea, es lo que decía, lo contaba Leila Guerriero el otro día, que Martín Caparrós siempre que se encontraba con una historia decía, uff, qué historia terrible, pero qué bien. ¿No? Pues un poco nosotros también vivimos en esa dicotomía de decir qué terror, pero necesitas entender y sacar esa historia, ¿no? Pues paradójicamente, ¿qué pasó en Baleares? Por poneros un ejemplo práctico, yo no sabía lo que me iba a encontrar. Llegué a uno de los centros de acogida donde sí que estaban algunas de las personas muy tocadas que se habían quedado en la isla de Mallorca. Y sorprendentemente me acerqué, pregunté y quisieron sentarse a hablar conmigo. No tuve que forzar nada, ni ofrecer nada, querían compartir su historia, ¿no? Y lo siguiente que pasó fue que en Baleares, como no hay plazas de acogida, esas personas que llegan acaban tiradas en la calle, durmiendo en la calle un día o 2 días hasta que se las llevan a la península en el ferry. ¿Qué pasó? Que sin yo pretenderlo me convertí en la persona local de referencia de un grupo de 30 personas. Y entonces no me hizo falta hacer ni una sola pregunta, porque venían a contarme sus historias brutales, porque tenían la necesidad de compartirlo, ¿no? Y cuento esto porque es uno de los pocos lugares y espacios en los que he tenido horas para hablar con gente recién llegada. Para mí, periodísticamente y humanamente, me pareció un privilegio, porque ya os digo que es muy raro. Y lo comparo con otras ocasiones en las que efectivamente es aquí te pillo y aquí te mato. La cuestión es, bueno, ¿cómo te acercas? ¿Qué les puedes ofrecer cuando no les puedes ofrecer nada? Que quizás es ese espacio de confianza. A veces, antes cuando fumaba, era un cigarro. Y lo vi, por ejemplo, que luego quizá me he adelantado a otro tema de malas prácticas, ¿no? Yo me acuerdo de una situación que me impactó mucho cuando llegó el Aquarius, que yo estaba recién llegada de Brasil. Había llegado el Aquarius y estábamos literalmente en persecución de los recién llegados, que no sabíamos dónde estaban y los habían metido como
en un recinto fuera de Valencia, pues recuerdo, lleno de pinos, yo creo que era un antiguo colegio, no me acuerdo bien. Y estábamos, aparecían los argelinos, que había unos argelinos ahí en la valla, y íbamos literalmente a cazarlos. Bueno, íbamos, yo miraba y no daba crédito, ¿no? Porque las televisiones, entre otras, se acercaban a ellos a gritos: ¡tú, cuéntanos! ¡Qué bien has llegado bien! ¿Estás contento? ¿No? Y yo, al final, lo único que hice fue acercarme, les di un cigarro: ¿cómo estáis? Ese momento de no hace falta si no me dices nada, ya el hecho de que te quedes aquí tranquilo 5 minutos para mí es suficiente. Y recuerdo que en las teles ellos no dijeron nada porque salieron completamente despavoridos, claro, porque no les estaban tratando como personas. Más allá de que todos tengamos un objetivo, no pasa nada si yo me voy a mi casa sin esa historia, pero no puedo tratar a una persona recién llegada como si fuese un bicho del que solo quiero extraer, ¿no? Y bueno, pues todo esto para deciros que ojalá tuviésemos más esos espacios, ojalá también desde las organizaciones se nos facilitase ese lugar de conversación, pero pues bueno, por las circunstancias desgraciadamente no es así, y eso se nota mucho luego en el resultado final de lo que escribimos, ¿no? Bueno, es otra pregunta muy compleja de responder, ¿no? Va a depender mucho de qué quieres hacer con la historia. Si hacemos infoentretenimiento asqueroso como el que está haciendo en Torre Pacheco, pues vas allí, pasa cualquier persona racializada, le haces una pregunta y eso es un reportaje de tele o eso es una supuesta información, y eso es basura. No hay contexto, no hay profundidad, y me parece que eso se multiplica en muchos escenarios mediáticos, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta básicamente dos cosas: si quiere el poder o no que hablemos con las víctimas, y eso pasa en España, y nos han dificultado, nos dificultan nuestro trabajo. Yo que soy un poco mayor, aunque no lo parezca, y yo cuando empezaban a llegar las pateras, tanto a Tarifa como a Canarias, donde yo he trabajado mucho tiempo, a Ceuta y a Melilla, directamente la persona se bajaba de la patera, si estaba más o menos bien, le preguntabas, te presentabas quién eres, oye, francés o tal, cuéntame de dónde eres, por qué, tal, cual. Tomabas el contacto, ya sabías más o menos dónde lo ibas a llevar. Al segundo o tercer día les esperabas en el centro de acogida, en Puerto Rosario, en Las Palmas, en Tarifa, en donde sea, en Carding, en Cádiz o lo que sea. Volvías a ver esa historia, profundizabas en ella y tal. Ahora, como ponía el ejemplo María Martín de Arguineguín, que seguramente es el mejor ejemplo de animalización de las personas que ha creado este gobierno, por ejemplo, nos alejan a 600 metros, no les dejaban ir al baño, no tenían asistencia jurídica, tuvo que venir el defensor del pueblo, tuvo que protestar ACNUR, tuvo que protestar Amnistía Internacional, y entre otras cosas se creó esa especie de bestia común de una masa de hombres que nos invadían porque el gobierno quiso. Y cuando los periodistas queríamos explicar la realidad de esas personas, no teníamos acceso. Intentaron crear una especie de isla jaula, como pasó y sigue pasando en Grecia, para que no salieran las personas de las islas, y los periodistas intentamos contarlo, cómo se dificultaba en los aeropuertos que las personas cruzaran a la península cuando tienen libre circulación. Bueno, es una estrategia, son estrategias de las distintas administraciones, por lo que sea, yo no entro en profundo, pero nuestra labor es informar de por qué pasa esto y buscar todas las voces que intenten explicar por qué pasa esto. Si nosotros amputamos de la realidad las voces de los protagonistas, no estamos contando la realidad. Y el gran problema en la mayor parte de las informaciones sobre la realidad de las personas que se mueven por el planeta es que son los menos protagonistas del relato. Habla mucho más el ministro del Interior, mucho más la ONG de turno, mucho más el portavoz oficial del sindicato de policía de turno que las propias personas que protagonizan el hecho migratorio. Y ese es un patrón común, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la superficialidad con la que tratamos esta realidad, ¿no? Recuerdo en Ceuta, en mayo del 21, que volvemos a ese ejemplo porque fue paradigmático. Esto creo que empieza a pasar el domingo, yo llego el lunes a primera hora, y cuando llego a la playa del Tarajal, lo que veo es un podio de cámaras retransmitiendo en directo lo que estaba pasando y de reporteros con su alcachofa contando en la tele lo que estaba pasando, el infoentretenimiento tan discutido desde mi punto de vista y que tanto daño hace, porque tienen más tiempo los tertulianos que los reporteros para hablar. Y nadie se acercaba a hablar con la gente que estaba cruzando la frontera. Nadie se metía en la playa a hablar con los niños y con las personas que estaban cruzando la frontera. Entonces, cuando yo llegué, lo primero que hice fue bajar a la arena y ponerme a hablar con ellos. Hasta que me sacó un militar. Pero es la lógica. Está pasando. Estás viendo a las víctimas de las violaciones de derechos humanos delante de ti y, sin embargo, no vas a hablar con ellos.
estás retransmitiendo como si fuera un espectáculo que cruza un montón de gente, estás contribuyendo de nuevo a la animalización, al grupo, a la masa, a no contar exactamente lo que estaban. ¿Quién eran esos niños? ¿Por qué cruzaban? ¿Los niños tienen derecho? Una vez que los niños están en suelo español, ¿se les puede expulsar? Sin identificar, sin asistencia jurídica, niños en desamparo. Bueno, pues ese era un poco nuestro trabajo. Y voy un poco rápido porque son muchos temas a hablar, pero los estados no tienen mucho interés en que hablemos con las víctimas cuando hay violaciones de derechos humanos. Otro ejemplo, Melilla. Pues María y yo, y todos los que cubrimos la barbarie del 24J en Melilla, cuando teníamos la oportunidad de hablar con alguno de los supervivientes, sobre todo al otro lado, porque estábamos en Marruecos buscándoles, etcétera, etcétera, obviamente lo que tienes que hacer es intentar convencer a esa persona que quieres hablar con ella, porque Marruecos lo va a desaparecer, se lo va a llevar a centenares de kilómetros para que no hables con ellos y para que no te cuente realmente lo que ha pasado y lo que les hizo la Fuerza de Seguridad marroquí o lo que le hicieron los guardias civiles cuando entraron a Melilla y los expulsamos, ¿no? Un inciso ahí, porque no solo en Marruecos, las primeras entrevistas a los sudaneses que cruzaron la valla se hicieron a través de una valla cubierta por una lona Exacto, verde, porque estaban confinados en el Cate. Sí. Y luego, por poner otro ejemplo, el acceso a los ucranianos, por ejemplo, es muy fácil, es una guerra muy fácil, entiéndame la expresión. Primero es una frontera amable, entras y sales de la guerra cuando quieres, es barato moverte, hay trenes. Los ucranianos tienen una buena imagen pública, es decir, nadie cuestionó en España cuando llegaron 300.000 ucranianos en 3 meses, si eran muchos, si eran masivos, si nos quitaban el lugar en el centro de salud o nos iban a quitar la guardería a los niños, todos estos tópicos racistas cuando los que vienen son del sur. Pero cuando vas a cubrir la guerra de Gaza, primero Israel no te permite el acceso a los periodistas internacionales, tienes que buscarte alternativas tecnológicas para hablar con las víctimas, o cuando entras a Cisjordania y por ejemplo hay un intercambio de presos por rehenes de Hamas en las distintas treguas en las que yo he estado cubriéndolas, lo primero que hace Israel cuando libera a los presos palestinos de camino a Ramallah es gasearte, tirarte pelotas de goma, tirarte proyectiles de gas, alejarte de allí, etcétera, etcétera. Entonces, pues si tienes 2 minutos para hablar con el preso porque te van a desaparecer o te van a meter tiros, pues tienes que hablar con el preso. Es lo ideal. ¿Tú crees que un niño, vi muchos niños, el Estado de Israel es uno de los pocos estados que encarcela a niños sin ningún tipo de procedimiento jurídico, tan democrático que es y tan que todos lo ponemos en valor? Y yo recuerdo hablar de niños de 14 y 15 años y tener casi como un francotirador que hacerles unas preguntas de madrugada en Ramallah cuando los liberaban, porque sabía que esos niños no me iban a dejar hablar con ellos durante mucho tiempo. Entonces, las dificultades muchas veces, depende del contexto, para acceder a los protagonistas del hecho informativo son muy complejas. Lo que sí me chirría mucho es que un Estado como este se imponga el paternalismo administrativo y de las ONG, porque también las ONG abusan del paternalismo. Muchas veces ni siquiera le trasladan a esas personas el interés que tenemos, porque ya hay un coordinador, un jefe, un director de comunicación que considera que no voy a someter a esta persona. Oye, es un adulto o adulta. Pregúntale. Si quiere compartir su historia, le explicas con qué medio, con qué periodista. Si no ahora, si quiere más adelante. Es tu obligación. Porque establecer un filtro paternalista y proteccionista sobre estas personas, a lo mejor no estamos, digamos, participando precisamente en que haya una buena información y una buena explicación de los hechos, ¿no? Habíamos hablado ahora cuando nos hemos visto, ¿no? Pero os habéis ido adelantando, entonces hay una serie de preguntas que yo creo que han quedado respondidas. Sí me gustaría preguntaros con qué propósito, vosotros ya decías antes que no hay que poner etiqueta al periodismo, pero vosotros os habéis especializado y es un ámbito en el que trabajáis. ¿Con qué propósito lo hacéis? ¿Tenéis la aspiración de que esa visibilización contribuya a parar la injusticia? Y en ese sentido, si veis que no las para, sino que pasan los años y el contexto se agrava, ¿tenéis una frustración con la que lidiar o es que lo abordáis de otra manera? A ver, no te voy a llamar viejo, pero Nico lleva muchos más años que yo y para mí eres un ejemplo, porque yo que llevo cubriendo migración 8 años, me siento en un bucle constante y sí, es una fuente interminable de frustración porque cuento prácticamente las mismas historias, cambiando el punto geográfico, los nombres
Y en este caso ni siquiera al gobierno, pero si sigo, pues quizá voy a seguir contando las mismas burradas, ¿no? No es algo que me impide seguir, pero obviamente es desmotivador porque sí, yo creo que, o sea, soy periodista precisamente, o sea, no tengo el afán, no voy a cambiar el mundo, no tengo grandes sueños inalcanzables, pero sí que es verdad que personalmente en mi vida tengo como muy a flor de piel el sentido de la injusticia, ¿no? De lo que yo considero que es justicia, claro, no tiene que ser la universal, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me hizo ser periodista y es lo que me hace moverme en la vida. Entonces esto es muy bueno porque cada vez que pasa algo sale un resorte en mí solo que va más allá del trabajo. Mi pareja, mi familia, es como, pero déjalo, pero descansa, y es como, no lo entendéis, ¿no? Y yo creo que eso a Nico le pasa igual y a muchos periodistas nos pasa igual, que es que esto no va de trabajo, esto va de que yo tengo que estar ahí y quiero verlo y es importante que yo lo cuente, ¿no? Pero claro, tiene esta parte completamente B que nuestra frustración yo creo que se multiplica. Quiero pensar que tiene un valor lo que hacemos y que tiene un impacto. En mi caso, que está más localizado en España, yo sí que creo que algunas de las historias que cuento mueven papeles en los despachos, que al final pues, tú tienes una intención como periodista y es que te lea la gente y que la gente conozca una realidad, pero yo también quiero que me lean en los ministerios que toman las decisiones que generan esas consecuencias, ¿no? Y soy consciente de que a veces por lo menos incomoda, ¿no? No hay grandes cambios porque el sistema es el que es. Pero yo creo que a Nico y a mí nos divierte que estén intranquilos. Bueno, a ver, a todos, en cualquier ámbito laboral, si no nos entusiasma nuestro trabajo, poco tenemos que hacer, ¿no? Iñaki Gabilondo siempre dice que un periodista sin entusiasmo no es un buen periodista, o sin compromiso. Y evidentemente, si además nuestra materia de trabajo es el factor humano, en este caso tan claramente, nosotros no hablamos de la bolsa, nosotros no hablamos de las empresas, nosotros hablamos de cómo casi siempre hay unas normas establecidas que hacen sufrir a la gente. Y luego hay otros mecanismos asociados, pero básicamente hay unas normas que obligan a la gente a subirse a una patera, que obligan a la gente a acoger a toda su familia, a pedir protección en otro país porque hay conflictos, porque hay persecución, etcétera, etcétera. Entonces, si nos pusiéramos a hacer terapia de grupo, obviamente yo diría que cíclicamente la frustración a veces me atrapa. Es muy frustrante si me pongo objetivo a ver que 26 años después de mis primeras prácticas en la cadena SER en Canarias, cuando conté el primer naufragio de una patera en la ruta canaria, el 26 de julio de 1999 en Fuerteventura, hay mucho más racismo que entonces. Que en el año 2025 tengamos que explicar que todos nos hemos movido en la historia y que los españoles también hemos sido un pueblo de migración, porque ahora tenemos que entender que los que vienen quiere decir que nuestro marco intelectual, educativo, etcétera, etcétera, sigue siendo bastante mejorable. Que la cantidad de historias que ha publicado María para explicar la realidad de los menores, para explicar la realidad de Prince, aquel niño que llegó, una historia maravillosa de un niño que llegó en el timón de un barco, un carguero a Las Palmas como ejemplo. La cantidad de nombres que le hemos puesto a la tragedia de Melilla, el que hayamos demostrado que los inmigrantes murieron en suelo español debajo de la bandera de España. Todo esto y ver que hay gente que todavía lo discute porque las gafas que se pone buena parte de nuestros lectores, de la gente que nos lee o de los poderosos, son las gafas del sectarismo, de la participación, la militancia de unas ideas prejuiciosas por encima de la realidad. Es duro, ¿no? Y encima, cuando ya vas adquiriendo experiencia y llamas a las fuentes oficiales, casi siempre te intenta tomar el pelo, te dan argumentarios infantiles para intentar explicar una realidad tan compleja, uno se siente agredido. Primero agredido como ciudadano, luego agredido como persona informada y luego agredido como profesional de la comunicación. Entonces, obviamente hay que convivir con la frustración, pero me niego a rendirme. Me niego a ceder todo el espacio a los que intentan manipular el relato informativo, a los que intentan mentir, a los que intentan criminalizar, o a los que intentan con cobardía surfear en el poder sin profundizar en decisiones que sí podrían cambiar cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos un papel divertido profesionalmente, en el sentido de seguir poniendo el dedo en la llaga, de no derrotarnos, porque creo que precisamente una de las estrategias del poder
sea del color que sea, es cansarnos, frustrarnos, para pensar que al final el gran reportaje de María el domingo, que pone en evidencia cómo es increíble que después de casi 40 años recibiendo pateras en España, los sistemas de acogida humanitaria a pie de playa a veces sean vulnerables y no funcionen, que el juego que hacen las instituciones de ceder la responsabilidad de las ONG a las que contratan para que sean las que den la acogida en primera línea o en los centros de acogida, como si descargando la responsabilidad en esas entidades se liberaran de la responsabilidad de la protección de derechos que tienen el Estado por encima de las organizaciones. Hay muchos debates interesantes periodísticamente que son los que a mí me animan a seguir adelante, y sobre todo porque sigo conociendo gente en todos los sectores, y sobre todo la gente que nos confía su vida, sus intimidades, sus dolores, etcétera, etcétera, que me sigue animando a seguir. Obviamente hay muchos días que María y yo, que hablamos mucho, y otros compañeros, de otra vez esto, y otra vez esto, y otra vez Marlaska nos está mintiendo, y otra vez, ¿no? Entonces sí que es frustrante, y que nos tomen el pelo es frustrante. Ahora a mí me hace gracia que tengamos un ministro del Interior que defiende un montón los derechos de los inmigrantes. Me hace mucha gracia. Un señor que no debería estar en su puesto por todo lo que ha hecho en la gestión de las políticas migratorias. Y esto, cuando lo explicas objetivamente, los hechos objetivos de su gestión en Arguineguín, su gestión en Ceuta, su gestión en Melilla, parece que te estás posicionando políticamente, ¿no? A mí me da igual el partido que gestione las fronteras o que gestione los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, y esto lo digo aquí porque estoy en un foro, no estoy en la radio, y es Nico, y es mi opinión de alguien que lleva 26 años trabajando en esto. Pero frente a la frustración, frente al cansancio, frente a la estrategia de que nos callemos o que nos cansemos, de momento a mí me queda batería para seguir haciéndome preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me dice esto? Sé quién sea, ¿no? En cualquier ámbito. Igual que me molesta mucho el genocidio israelí y la actitud de muchos poderosos, entre ellos dueños de empresas informativas, algunas de grupos informativos muy grandes de este país, o accionistas, que intentan justificar lo que pasa, silenciarlo, dar voz, intentar explicar, la trampa de hacernos ver siempre como, sí, pero todo empezó porque Hamás mató a 1.200 personas. Sí, claro, son terroristas, o habrá que juzgarles, o habrá que pillarles, y está muy mal, pero eso no justifica lo otro, ¿no? Entonces, frente a la frustración, tenemos que recuperar el sentido del periodismo, es decir, tenemos que explicar lo que está pasando, tenemos que contextualizar lo que está pasando. Somos un poco cronistas de la historia en directo, y la historia se puede contar de muchas maneras. Bueno, yo tengo una batería de preguntas que no acabaríamos en todo el día, pero hay dos que sí o sí no me quiero dejar en el tintero, y ya os voy animando a vosotros porque se acerca el momento a que vayáis preparando la reflexiones, si son reflexiones muy sucintas, preguntas muy concretas, y por favor no mini ponencia, para que seamos muy ágiles y podamos participar mucho. Pero estas dos que tengo mucho interés en plantearos son, por una parte, si creéis que la cobertura de estos temas que estamos hablando mejoraría si diéramos también más voz a los periodistas locales, sean locales, nacionales, pues en el caso de Canarias o de Frontera Sur, Ceuta, Melilla, o incluso en el caso de los países de origen. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, es relativamente barato. Todos conocemos compañeros, por ejemplo, en contexto magrebí, contexto africano, donde no sería tan difícil como antaño poder contar con esos testimonios de ellos. Y bueno, de alguna manera, por bien que queramos hacerlo nosotros, los viajes puntuales que hacemos, no podemos hacer un seguimiento de tanto tiempo o tan profundo, ¿no? Podríamos plantearnos, las empresas informativas nuestras se podrían plantear unas fórmulas de colaboración, o nosotros incluso persona a persona. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que aquí los dos estamos de acuerdo que somos activistas de que nuestras redacciones, y a ser posible las del resto de España, tengan más diversidad de voces, ¿no? Teníamos la duda con esa pregunta si te referías a entrevistarlos para nuestras historias, que ahí no estábamos tan de acuerdo, no, claro, pero sí, o sea, efectivamente, pero no necesariamente, que decir, Nico es canario, ¿no? O sea, no necesariamente el incluir al melillense para contar Melilla o al marroquí para contar Marruecos, que quizás es un ejemplo más evidente. Ojalá haya marroquíes para contarnos la evolución del PIB
y ojalá los contratemos y ojalá podamos, a nosotros nos pasa en el periódico en semanas como la de hoy, de Torre Pacheco, son un infierno porque hay que replantearse todo lo que no sabemos otra vez, ¿no? Y nos faltan, es muy evidente, cada vez es más evidente que nos faltan ángulos distintos porque somos todos lo mismo y estamos todos cortados por el mismo patrón y creo que ya es sangrante, ¿no? Sí, no, o sea, todo lo que ha dicho María podría añadir un par de cosas. Un periodista canario, un periodista de Melilla está acostumbrado a ver la valla, está acostumbrado a la deshumanización, está acostumbrado a que las personas que son expulsadas directamente se convierten en una noticia que ellos tienen asimilada, no digo que la acepten, pero que les impacta menos. Entonces, un periodista ucraniano que se convierte de repente en enviado especial o colaborador de la cadena Cero del País puede ser interesante durante un tiempo, es una mirada interesante, o un casatí, porque no podemos entrar ahora mismo ahí. El País está, por ejemplo, usando varios colegas casatíes, pero no nos olvidemos que son casatíes y que están padeciendo en carne propia un conflicto, un genocidio, y tienen una perspectiva muy marcada. Por tanto, yo creo que lo ideal sería combinar esa mirada local, conocedora de su realidad, etcétera, etcétera, con la mirada del que viene un poco como enviado espacial, entiéndaseme la expresión, y caemos como paracaidistas, pero al final tenemos también una mirada propia, diferente, donde sí que nos vuelve a llamar la atención lo que está pasando en los lugares donde acudimos, ¿no? Entonces, esa combinación sería perfecta. Pero yo voy a lo que decía María, y María está muy implicada en esto, y yo en la medida de lo posible en la diversificación de los que contamos la vida. Si al final somos todos blancos, de la meseta, los que contamos la realidad de España, no estamos haciendo un relato real de la España. Si usted pone la cadena SER hay muy pocos acentos, es increíble, la primera radio de España, y que no tenga una diversidad de la España real. Aquí todo el mundo habla el acento neutro, que es mentira, no existe el acento neutro. En todo caso, la mayoría de los españoles hablan como yo, con la S. ¿Cuántos chicos de segunda o tercera generación están llegando a las redacciones para contar la vida? Aunque se llame Mohamed y tenga un apellido del norte de Tetuán o de Tánger y sea hijo o nieto, ¿cuántos están en las redacciones? Pues esto es un tema que se tiene que plantear las empresas. Si no está la España real en las redacciones, igual que en las tertulias, ¿no?, que tanto tiempo e influencia pública tienen, si la narrativa del infoentretenimiento, de las noticias, de las series, siguen ubicando a los negros como manteros, si siguen ubicando a los latinos como camareros o cuidadores. A mí me molesta mucho, y lo siento, este debate, ¿no?, a raíz de la propuesta de Vox, que lo que consigue es enfangar el terreno y todos hablemos de ello, cosa que yo siempre tengo dudas al respecto, si tenemos que hacerlo o no. Esta propuesta de expulsar supuestamente a 8 millones de personas, luego fueron bajando las cifras, en fin, esta basura. Y la reacción de la mayor parte de la sociedad, yo creo que con una buena intención es, pero hombre, ¿y entonces quién va a trabajar? Y otra vez con los tópicos, es que cuidan a nuestros mayores, es que recogen la fruta. No es verdad. La mayor parte de los extranjeros que hay en España son europeos, uno. Y no están recogiendo las frutas ni están cuidando a nuestros mayores. Más del 50%, casi 60%. Del otro porcentaje, tanto ciudadanos marroquíes, que son los mayoritarios, colombianos que han llegado a una cifra, y venezolanos muy considerable en los últimos 10 años, etcétera, etcétera, no están precisamente en estos sectores de los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces creo que la simplificación de nuevo nos juega una mala pasada. Entonces creo que, por ejemplo, ahora El País, muy interesante, tiene un chico de origen colombiano cubriendo Torre Pacheco. Bueno, pues está muy bien. Y me parece que es mucho más enriquecedor a veces que vaya yo, que ya he ido muchas veces a cubrir estas cosas, ¿no? Y luego, algo que también ayer abordamos, los que estuvisteis, lo veríais, era en qué medida, al informar de estos temas, no provocar un factor disuasorio dentro de la audiencia, que la audiencia al final, pues porque son temas dolorosos, porque son temas que sienten que lo abruman y en los que no puede influir, pasa también mucho con lo medioambiental, pues acaben teniendo un efecto de no mirar. Y en ese sentido, yo que intento también, en la medida de mis posibilidades, darle vuelta a la cabeza cómo conseguir que los lectores, las lectoras nos sigan en estos temas, me planteo, y quería plantearlo a vosotros,
si creéis que sería interesante, importante, que además de la cobertura concreta de esas violaciones de derechos humanos, de esos conflictos y tal, hubiera un acompañamiento mayor, o bien con espacios que nos dieran a nosotros, o bien que lo hicieran otras compañeras, de las causas, del origen y también de movidas proactivas que hay ahora, por ejemplo, en los países africanos, las movidas políticas o político-sociales de resistencia de las nuevas generaciones, en la diáspora, que hay mucha organización. Ese otro aspecto yo lo echo en falta. Quiero decir que eso me parece que no informamos tanto, o que no tiene tanta cobertura, o que no se le presta tanta atención, y que igual, mostrando cosas activas de posibles soluciones, la gente le resultaría menos desesperante y escucharía más. No lo sé si lo compartís o no. A ver, yo creo que en el país debemos ser el medio que más hace eso, sobre todo porque tenemos Planeta Futuro, que además en los últimos años yo creo que ha ganado muchísima solidez. Explica un poco, quizá, por si no... Sí, bueno, Planeta Futuro es como una sección aparte del periódico, se mantiene gracias a la financiación de la Fundación Gates. Y bueno, son unas compañeras que son periodistas como un piano. Es verdad que en el periódico tradicionalmente, digamos que eso se ha tenido siempre como, bueno, las cosas que hacen las de Planeta Futuro, pero yo creo que en los últimos años con Ana Carvajosa esa sección ha crecido muchísimo y son temas de primer nivel. Y creo que complementa exactamente lo que dices de la cobertura más dura que podemos hacer en las secciones de nacional o internacional. La mala noticia es que creo que a la gente le da igual también. Yo no creo, o sea, en este sentido voy a llegar a la frustración y voy a lloraros un poco. Realmente no sé cuál es la fórmula mágica o la fórmula a secas para intentar que la gente no, o sea, bueno, siga leyéndonos, ¿no? Creo que sí que vamos, bueno, o sea, hay que pensar los enfoques, hay que pensar los formatos. Creo que por ahí sí podemos tener una forma de llegar a la gente. Una forma de llegar a la gente siempre es a través de la gente, que era, volvemos a la reflexión anterior, una historia sin personas no es una historia. Pero mis noticias no se leen y yo soy plenamente consciente y no trabajo para eso, porque si trabajase para eso no trabajaría, me dedicaría a escribir de otra cosa que tuviese lectores. Y da igual cuánto haya dedicado al reportaje. No importa que me haya costado 15 días o 3 días, se lee muy poco. ¿Qué pasa? Que luego, por ejemplo, pues una historia que se leyó muchísimo fue el año pasado cuando hicimos una investigación conjunta sobre las prácticas de determinados países que financia la Unión Europea contra los inmigrantes, que básicamente consiste en agarrarlos donde estén, subirlos a un autobús y mandarlos al desierto, ¿no? Pues esa investigación, que yo ya parto del escepticismo con cualquier cosa que hago, fue la pieza que más suscripciones consiguió para el periódico en la sección de internacional. Y mira cómo está internacional ahora, que no es poca cosa, ¿no? ¿Qué tenía eso, además de un trabajo de periodismo profundo de muchos meses? Pues un formato atractivo, ¿no? Y a veces es solo cómo presentas el envoltorio, ¿no? Pues tenía animaciones, habíamos trabajado en la visualización y bueno, no me parece como no es nuestra solución, obviamente, pero creo que sí, que debemos plantear estos temas desde formatos distintos y además de formas distintas de contarlo, ¿no? A veces hay un personaje en el que no nos hemos fijado y quizá a través de él podemos contarlo, por ejemplo, y termino. Ojalá me salga bien, voy a crear las grandes expectativas y luego esa historia no la va a leer nadie, pero tenemos un problema en España que es que los extranjeros no tienen acceso a las citas para renovar sus papeles, ¿no? O sea, asilo, bueno, antes era más extranjería, en fin, es otra de las cosas que en bucle llevamos cubriendo desde hace muchísimos años. Pues he encontrado una forma de contarlo de forma más atractiva. Todavía no lo he escrito, no sé cómo lo voy a montar, pero ya no lo cuenta el inmigrante que no tiene acceso a las citas, que solo he contado 20 veces, ahora lo cuenta un señor que se separó de su mujer hace muchos años y que cuando se dio cuenta que su mujer tenía Alzheimer, volvió con ella a casa.
Él solo, con la degradación de la enfermedad de su mujer, se dio cuenta que no podía y empezó a contratar a mujeres de diferentes orígenes para que le ayudasen, porque él solo no puede ocuparse de ella. Entonces necesita una mujer por turno. No sabe si se ha dejado más dinero en el mercado negro de las citas que en pagarles los salarios, ¿no? Entonces, no es el foco o sea, no es la víctima del sistema, pero creo que de repente eso sí puede conectar con mucha gente que tiene familiares enfermos, que dependen de personas para que les ayuden y que quizá, porque no tienen a lo mejor esa complicidad con sus empleados, no saben y no son conscientes de las dificultades que tienen los extranjeros con los que convivimos día a día para hacer lo básico y que para nosotros es gratis y al día siguiente, ¿no? Y entonces, bueno, como ejemplo, pues creo que a veces, aunque le des 1000 vueltas, no te sale. A veces es porque esa historia te cae del cielo, ¿no? Pero creo que sí que es un ejemplo de cómo darle la vuelta a historias que hemos contado 3 veces y que pueden conectar un poco más con el lector. ¿Es verdad que las historias sobre inmigración en televisión bajan la audiencia? ¿Es verdad que las historias sobre conflictos en la televisión bajan la audiencia? Y es verdad que no son las más leídas ni en elpaís.com, ni en cadenaser.com, ni los audios más descargados. Esa es la realidad. ¿Por qué? Para mí hay muchas respuestas, pero bueno. Creo que cuando las noticias se mantienen o mantienen el interés más por miedo que por empatía, y me explico, por ejemplo, fue muy raro que la guerra de Ucrania en el primer mes de invasión rusa a gran escala aguantara abriendo 2 meses los periódicos. Y no fue por empatía con los ucranianos, fue por miedo a lo que nos podía pasar, tanto bélicamente como económicamente. Ceuta no fue portada porque estuviéramos viendo cómo España violaba los derechos humanos de miles de niños expulsados en caliente, sino porque nos daba miedo la teoría de la invasión que aireaban algunos, ¿no? Con toda la irresponsabilidad de Vox, con el presidente de Ceuta hablando de invasión, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera pata, y es que ya el dato no mata el relato. Y que por mucho que construyamos una historia bien armada, con datos, con testimonio, etcétera, etcétera, se impone el relato del miedo, el relato de la exageración frente al dato. Y hay muchas voces autorizadas, y entro un poco en lo sociológico ya, que explican que realmente estamos en una lucha de identidades. Ya no se habla de convivencia, no se habla del periodismo que ayude a entender la diversidad en la que vivimos, sino se trata de imponer una lucha de identidades que la maquinaria de la ultraderecha y de la derecha cobarde está poniendo en marcha en toda Europa y especialmente en España, ¿no? Y me explico. El relato de poner en marcha esta teoría del miedo, de la lucha de identidades, que ya viene hace mucho tiempo señalando a la gente como Sami Naïr en Francia, etcétera, etcétera, hace que por mucho que María y yo hagamos 50 reportajes a través de los menores, poniéndole piel, nombre, apellido, volviendo a denunciar que llegan a los 18 años, les damos una patada en el culo, que no hay programas de acompañamiento a la vida adulta, etcétera, etcétera. La derecha, la ultraderecha, con ayuda de la derecha mediática, que es el 99,9% de las empresas informativas en España, bueno, igual voy a bajar un poco el porcentaje, el 95%, hace pensar que el relato impuesto del miedo es ese. Y entonces nos cuesta mucho colocar. Por eso el reto, como dice María, y creo que está un poco ahí nuestra supervivencia, nuestro intento de sobrevivir a la frustración, es buscar nuevas fórmulas para hacer llegar esa realidad. Por ejemplo, nosotros en la SER, a lo mejor en la radio convencional, hay muchas formas ya de no llegar a la gente. O llegas a una... Sí, somos la radio más escuchada, etcétera, etcétera, pero tampoco todo el mundo escucha la radio todo el rato. Pero hemos creado formatos a través de podcasts, como No hay negros en el Tíbet, como otro tipo de alternativas que sí que están consiguiendo abrir debates muy interesantes también de la diversidad de la sociedad española, de la mirada que tenemos sobre la sociedad española, etcétera, etcétera. Y luego voy a una última pata para provocar y ya les dejo hablar. Y es que creo que también que hay una cierta infantilización de la sociedad, intencionada o no. Y parece que todos tenemos que postear sonrisas eternas de selfie y la vida es jodida. Y hay mucha gente que cada día pasa hambre, hay mucha gente que cada día muere en los conflictos o queda mutilado, y hay mucha gente a la que nuestras leyes les joden la vida porque no les permitimos tener un desarrollo vital como cualquier ciudadano. Nuestras leyes de extranjería
o nuestras leyes, es decir, lo digo en España, en Europa, o en el supuesto norte que ha establecido esta jaula dorada. Entonces, lo de la infantilización de la sociedad y lo de es que no puedo con más sufrimiento ajeno, es que ya no puedo leer más tragedias. Hola, que tiene 5 años. Entonces creo que, y estoy provocando, creo que esto va un poco de dejar de supeditar toda nuestra capacidad crítica a las emociones, al miedo, al cansancio. Creo que las emociones nos atrapan y el periodismo de emociones y la política de emociones, el enfadarnos todo el rato, creo que somos una de las sociedades más enfadadas de la historia, la española. O sea, yo cada vez que voy y vengo digo, chacho, ya estamos enfadados otra vez, pero si vivimos aquí como... Lo estoy resumiendo muy coloquialmente, pero creo que hay un factor profundo, primero del poder, de manipularnos con el relato, de enfadarnos, de hacernos creer que todo está mal, ¿no? Uno viene aquí a España y parece que esto es... Joder, solo tienes que ir a una estación de tren, a un aeropuerto o a los restaurantes de Madrid. Pues para ser una dictadura tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, pues os han colocado ya de alguna manera la pelota en vuestro tejado. Está claro que en la última pregunta se ha puesto sobre la mesa la responsabilidad social también de cómo se recibe y qué es lo que se hace con el producto informativo que se le ofrece. Y bueno, es el momento ahora también de recibir vuestras preguntas, comentarios. La primera siempre es la que cuesta, pero como decían ayer, pasamos a la segunda. Hola, ahora te la paso a ti. Buenos días. Soy Violeta Martín, trabajo en el Ministerio de la Presidencia. No se oye muy bien el micro. Trabajo en el Ministerio de la Presidencia, en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Bueno, me ha encantado, ¿no?, vuestra intervención, pero he echado en falta alguna cosilla, ¿no? Yo he transitado, ¿no?, desde la Administración al mundo también de las ONGs. Tengo mi edad y entonces he estado bastante también en ambos mundos, ¿no? Me ha resultado un poco polarizado, ¿no? El vosotros, vosotras, ellos, ellas, ¿no? O sea, habéis hablado de que las ONGs, ¿no?, bueno, del gobierno, está muy bien, pero también de las ONGs, ¿no?, que muchas veces no os facilitan esos accesos. Yo he vivido experiencias desde las ONGs muy duras con vuestros y vuestras compañeros y compañeras. Entonces, bueno, me gustaría un poco que reflexionarais, ¿no?, que nos dijerais algo ahí, ¿no? No sé si hay aquí gente de Save the Children, por ejemplo, ¿no?, ya que hemos hablado de infancia, ¿no?, como muchas veces vuestros propios compañeros y compañeras abordan este tema. No estamos hablando de cómo comunicar en derechos humanos, a veces se comunica mal. Eso por un lado. Y el segundo es, cuando luego esa noticia llega a vuestros respectivos medios, ¿no?, cómo se corta, cómo se, ¿no?, cómo se pone más pequeñita o cómo se... para que precisamente esa audiencia de la que habláis, ¿no?, que no nos gustan las tragedias, ¿no?, que habéis dicho, pues, ¿no?, no sé, muchas veces se trata de vender, entre comillas, ¿no? No estoy hablando, por supuesto, ni de Nicolás, ni de María, pero estoy hablando del sector, ¿no?, de una parte de ese sector. Me gustaría una pequeña reflexión en torno a eso. Muchas gracias. Bueno, yo es que creo que nosotros hablamos de nuestra experiencia, claro, y yo para mí no es justo que el hecho de que otros compañeros informen mal y que vaya Javier Negre a un centro de menores en la puerta sea razón para que a mí, que me conocen la mayoría de las responsables de comunicación de todas las ONGs de este país, incluso las responsables de los ministerios correspondientes, me digan que no, porque saben cómo lo voy a tratar. La inmigración en mi periódico va en primera plana. Entonces, o sea, entiendo el punto, creo que nosotros somos cómplices en el buen sentido con las ONGs. O sea, esto no es un ataque a las ONGs, es quizá una reflexión crítica con el sistema establecido en España, que es que hay una serie también de ONGs muy concretas en este país que tienen grandes contratos con el gobierno y eso de alguna manera no, es claro que les ata las manos a la hora de ser críticos con el propio sistema que les alimenta, ¿no? Y nosotros lo entendemos perfectamente y a pesar de eso también somos cómplices con esas personas que están ahí trabajando porque, bueno, pues es que somos todos parte del mismo sistema. A nosotros también nos han venido las ONGs a preguntarnos cómo comunicar mejor su trabajo. Y es que la respuesta también está en nosotros. Y cuando a mí me lo han preguntado es como facilítame el acceso, cuéntame, ponme en contacto con esas personas con las que trabajas. No hay una intención para nada de cortar o de reducirlo. O sea, en nuestro caso es que ya te digo, o sea, yo no me lee nadie, pero portadas firmo un montón. Yo creo que aquí
y es muy oportuna tu pregunta, hay que tener en cuenta que la estrategia de ese poder que intenta desincentivar la atención, la cierta capacidad intelectual, es desacreditar a las ONGs también. Y ha sido una estrategia, la maquinaria son los chiringuitos, bla, 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 que la ultraderecha, la basura, alimenta, ¿no? Y claro, en estas charlas que nos preguntan muchas veces, que hablamos muy rápido, muy general, tampoco podemos ni generalizar con todas las ONG, ni tampoco con los periodistas. María y yo aquí estamos representando cierto privilegio de periodismo. Trabajamos en 2 medios grandes, tenemos una mínima capacidad para movernos y estar en los sitios que son noticias. Los 2 tenemos contrato, no somos freelance. Cambian mucho las circunstancias ¿verdad? Profesionales cuando trabajas en esto. Y tampoco se puede generalizar, obviamente, con las ONG, con las agencias de la ONU, porque no podemos meterlas en el mismo saco. Pero como estamos en un sitio donde venimos a plantearnos las cosas, nosotros cuestionamos lo que creemos que es mejorable, ¿no? Y lo que creemos que es mejorable y que sí que es transversal en parte de las organizaciones gubernamentales es el paternalismo. Creo que eso es una cuestión que hay que mirársela. Por supuesto que contribuimos. Hemos contribuido a manuales sobre buenas prácticas para informar sobre inmigración, con ONGs, con el Ministerio, cuando estaba Corbacho. Yo he estado de consultor con la ONU en varios manuales en 5 idiomas de cómo hablar de inmigración. Hemos hecho glosarios de qué palabras utilizar sobre los inmigrantes. Lo hemos hecho en colaboración con las ONG. La red Acoge tiene un portal muy bueno que se llama Inmigracionalismo, que nos saca los colores a los medios de cómo informamos y cómo creamos sensacionalismos o prejuicios. Creo que tenemos que convivir, pero claro, tenemos que decirnos las cosas también de vez en cuando para que eso cambie. ¿Había otra palabra pedida detrás de...? Sí. Hola, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por sus intervenciones. Lo segundo, quería hacer una pregunta muy cortita. Al final, los periodistas también formáis parte del cuarto poder. Tenéis poder, como habéis dicho anteriormente. Vosotros, además, partís de una... Bueno, quiero decir que actualmente tenéis voz, podéis hacer vuestros reportajes. Además, configuráis la agenda mediática. Eso también es una dosis de poder muy importante en la sociedad. Ayer veíamos bastante sobre desinformación. ¿Cómo podéis, desde vuestra posición, luchar contra la desinformación? ¿Cómo podéis, en la actualidad, sobre todo, que también no solamente tenemos estos entornos de grandes conglomerados mediáticos que tienen ciertos discursos que son muy peligrosos para la sociedad, no sé, hasta qué punto el periodismo no da a veces pábulo a ciertos discursos? ¿Cómo podéis luchar contra eso? ¿No hay algún tipo de cordón sanitario? ¿Es mejor ahora con todo lo que está sucediendo, ¿no?, en materia de inmigración? No quiero decir no hablar, pero sí informar de otra manera para que no parezca que se le está dando más voz a ciertos sectores políticos. Muchas gracias. Bueno, yo soy muy breve. Estoy de acuerdo contigo y era una reflexión que teníamos antes de entrar, porque justo una compañera me decía sobre el país si no nos estábamos pasando, ¿no? Que al final determinados grupos les da igual cómo se hable de ellos, solo quieren que se hable de ellos, ¿no? Y estamos en una sobreproducción de información que lo veremos efectivamente en el próximo CIS. No, la inmigración ya no será el tercer problema, será el primero probablemente, ¿no? Es una reflexión conjunta que tenemos que hacer, creo que cada vez más, y en estos casos concretos también, sobre cómo combatir la desinformación. Para mí la apuesta es periodismo, y para hacer periodismo hace falta dinero. Entonces, si está pasando esto en Torre Pacheco y podemos mandar 2 personas, mandemos 2 personas. Si además en la redacción tenemos manos que puedan ocuparse de otros asuntos, como puede ser pues toda la parte de los bulos que se están desatando, cómo ha funcionado el tema de las redes, etcétera, tengámoslo. Nosotros, claro, es verdad que hablamos desde el privilegio, porque esto normalmente no ocurre, pero nosotros sí que somos medios que podemos hacerlo. Y creo que la única manera de combatir eso es periodismo, 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 periodismo todo el rato. En algún momento quizá esto vuelve a cambiar y cuando la gente ya no sepa a dónde acudir, acudirá a donde siempre se hizo periodismo. Mira, por ser un poco optimista, que si no nos arrancamos aquí. Cuando pasa cosas importantes, ¿dónde acude la gente? Al País, a la cadena SER, a Televisión Española.
Y el diario.es. No puedo Diario.es. estar aquí sin... Te estaba esperando, compañero. La COPE, que también tiene buenos profesionales. No, en serio. Pero acudes a los medios tradicionales donde sabes que vas a tener una información de calidad. Ahora bien, si te pones a juntar toda la audiencia de la SER, de la COPE, de Onda Cero, más los lectores del Mundo, del Diario y del País, sigue siendo un micromundo con respecto a la mayor parte de la sociedad. No nos leen 49 millones de españoles. Entonces, hay que, como decía el otro día el portavoz de Esquerra, que me pareció muy acertado, hay que competir ahí, en la pantalla. Contra el fango hay que competir en el mismo terreno de juego. Y desde la supremacía, desde la superioridad moral que nos hemos adjudicado muchas veces, yo no voy a entrar en el terreno, no voy a responder a Vox, no le voy a dar pábulo y tal, que yo militaba en esa idea, pensaba, no, yo no voy a hablar de esto, no le voy a dar espacio en mi medio. Pues nos han comido la tostada, han ocupado todo el espacio público. Hay que competir ahí, hay que responder, hay que ser capaces de elaborar en el lenguaje también de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, donde estamos fabricando jóvenes, hombres racistas, más que nunca en España. Tenemos que competir y llegar ahí. María y yo a lo mejor somos ya como muy convencional y ya muchos Nosotros años llegamos tarde ya. Bueno, pero hay que buscar las narrativas para hacer de nuevo interesante la verdad. Volver a poner de moda la verdad. No el relato alternativo, no la criminalización. Que sea de nuevo positivo saber, no ser un ignorante que opina por encima de sus posibilidades, que es lo que somos la mayoría hoy en día. Bueno, yo... ¿Se oye? Sí. Ah, perdón. Yo estoy jubilada, pero trabajaba en Movimiento por la Paz, MPDL, trabajadora social, con mujer y varón e inmigrante. Y entonces, primero, os quiero decir a los dos que tenéis que continuar en esta lucha de información veraz y contar historias reales, porque al final estamos hablando de personas que tendrían que estar amparadas por los derechos humanos. Da igual el color, el país o la situación que tengan de lo que sea, ¿no? Y las ONGs, la verdad es que trabajamos muchísimo, todo lo que podemos y más, pero siempre, como tú has comentado, un poco protocolizados por la Administración. Y la Administración muchísimas veces, a título personal, pues hacen cosas que dan unas pautas que a mí no me parecen muy buenas, pero además sea del grupo que sea, ¿eh? Y claro, y al estar hablando de personas que tienen los mismos derechos que todos nosotros los que estamos en esta aula, pues claro, es muy complicado el tema y creo que debéis de estar y seguir dando caña ahí donde estéis, contando las historias reales de las personas, porque es que son personas que sufren y vienen aquí porque realmente lo necesitan, porque huyen de realidades bestiales. Y entonces o te pones en sus pellejos o no lo entiendes. Y ahora con la barbaridad que están diciendo de otros grupos, que me gustaría, muchas veces pienso, ojalá estuvieran en el pellejo de ellos o de ellas para ver realmente y sentir la barbaridad que estáis contando vosotros y que yo he vivido en primera persona con estas, porque es muy difícil, como decías tú, el entrevistarles. Yo tenía que entrevistar sobre todo a las mujeres para ver su situación y tal. Y es un proceso que una mínima entrevista me podía ocupar una semana, porque son personas que han sufrido muchísimo, que siguen sufriendo, y entonces yo creo que deberíais de seguir dando la batalla. Descuida que los veo, que no los veo quitándose de en medio. A ver, que hay varias preguntas y quisiera que diera lugar. A ver, son dos, me parece. Solo una pequeña cosita, a las 11 está previsto el café, ¿vale? Sí. Vamos un poquito con retraso y luego los ponentes tienen el transfer a las 11:30. Sí. Entonces, si queréis dar un par de últimas Yo tengo preguntas breves. una aquí y hay otra por allí, me parece, ¿no? Para que no ir con retraso y comer el tiempo al resto de las mesas. Gracias. Muchas gracias por la ponencia. La verdad es que me ha resultado como muy esperanzadora. La verdad que también poner con la conversación todo el tema de Torre Pacheco y Tremendo esto, su firme, esperanzadora, claro, con la que estamos hablando. y su firme Te lo condena agradecemos.
la verdad es que es algo que, pues eso, que me llena de esperanza. Y bueno, yo sí como migrante, la verdad es que quería dar unas pequeñas palabras porque sí que se ha mencionado como, o sea, me gustaría saber cuáles son estas estrategias o cuáles son estas reflexiones, ¿no?, que surgen para justamente trasladar el discurso de la migración, el cual es muy necesario justamente hablar, ¿no? Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos a las personas migrantes que ocurren de forma sistemática en este país y que vienen sucediendo ya desde hace tiempo y las cuales siempre tenemos que denunciar porque justamente es una deshumanización tan sistemática que parece que se cae en el olvido, ¿no? Vosotros mismos lo habéis dicho que apenas tal vez se lee. Pero luego también habéis mencionado que justamente hacen falta la diversidad, ¿no?, de perfiles, ¿no?, dentro de vuestras redacciones y también la creación de otros espacios, ¿no? El podcast, bueno, justamente de No hay negros en el Tíbet, creo que es un muy buen ejemplo de cómo hacer esto. Pero aparte, ¿cuáles son estas reflexiones, ¿no?, para normalizar otro tipo de historias que no caigan en ver la migración justamente o únicamente en la llegada de pateras, en el sufrimiento, porque, bueno, yo lo digo, ¿no?, como una persona que lleva viviendo aquí más de 20 años y, claro, normalmente solo se nos ve a las personas migrantes como eso, justamente personas que sufren, ¿no?, y que, bueno, efectivamente pasa eso, ¿no?, y vivimos peripecias y violaciones sistemáticas, ¿no?, a través de la ley de extranjería. Pero ¿cuáles son estas otras reflexiones o cuáles son estas otras prácticas que podíamos, temas, ¿no?, para hablar de la migración y de las personas migrantes en este país, que caigan tal vez más en la normalización y en nuestra cuestión de ser ciudadanos de pleno derecho también, que llevamos aquí, bueno, segundas, terceras generaciones, ¿no? Bueno, gracias. Si quieres, hacemos que haga la otra pregunta Sí, y ya respondemos. no, solo quedaba una. La tuya, ¿no? Sí. ¿El micro lo tenemos? Aquí es en primera fila, Tania. Gracias. Mi nombre es Vinicio Portela. La verdad, quiero agradecerle a ambos, a los tres, mejor dicho, porque la verdad que yo ya estaba muy decepcionado de este curso. La verdad, o sea, yo estaba sintiendo de que me estaban dando más un curso de político aquí que un curso de derechos humanos y de comunicación. O sea, la verdad, les agradezco mucho. Ayer estuvo terrible. Pero bueno, sí, muchas gracias. Aquí, nosotros en México hemos, el año pasado, el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador tuvimos un éxodo de extranjeros a México durísimo, desde Venezuela, Honduras y El Salvador. Muchísima gente estuvo yéndose con caravanas que llegaban a veces hasta las 25,000 personas que iban caminando, iban entrando a través de Chiapas, que es donde yo vivo, y que el gobierno supuestamente las había invitado. Después de políticas de Estados Unidos, estaban restringiendo y entonces lo que hacían era, sí, puedes entrar, pero tienes que irte caminando. Esta situación se documentó muchísimo con las compañeras y compañeros de allá de México, de cómo el sufrimiento de todos estos migrantes estaba. Y además, lo que he comentado en 2 ocasiones aquí, sobre la guerra que no es guerra para el mundo, con el combate al narcotráfico y del sexenio pasado, casi 800,000 muertes por la violencia extrema en México. Y se los agradezco. Mi pregunta viene en este sentido. Siempre en las cuestiones de las políticas de los estados, de los gobiernos, quieren imponer el discurso oficial. Y creo que ahorita lo estaban planteando, que por qué sus medios no mostraban este discurso oficial. ¿Cómo podemos contrarrestar este discurso oficial con la realidad que se está viviendo cuando también aquí ahorita en España estaban hablando el día de ayer sobre que ya les van a estar regularizando
sus economías, tanto lo que viene de publicidad oficial como de publicidad privada. Entonces, ¿cómo ustedes se podían plantear de sobrevivir como medios, porque también se necesita esto, los recursos para poder, porque bueno, lo mencionaron, para hacer periodismo se necesita dinero y la única forma también de que un medio pues se mantenga es a través de la publicidad. ¿Cómo es que se equilibra eso? Esta pregunta es curiosa porque la serie El País, que nos consideran amigos del gobierno, creo que Nico y yo somos los periodistas que más tortas reparten de nuestras redacciones. O sea, entiendo lo que dices, pero yo no he sentido nunca la censura en mis historias y nunca intento no autocensurarme en lo que hago, y la forma de combatir el discurso oficial es con la verdad, yendo a los sitios. Yo recuerdo con lo de Ceuta, volvemos a Ceuta como los abuelos, y además no os lo hemos contado, pero yo antes de llegar a Ceuta, Nico ya estaba ahí, y yo escuché en la SER que estaban devolviendo a los niños. Y recuerdo haber preguntado al Ministerio de Interior, Nico Castellano dice que están devolviendo a los niños, y me dijo, Nico miente. Y dije, Nico nunca miente, ¿no? Y bueno, entonces había un señor en un despacho negándonos algo que estaba viendo un periodista en primera fila. ¿Qué pasó? Que tuvieron que dejar de negarlo. Igual que cuando Marlaska negó, bueno, él sí que ha seguido negando esto, que había muertos en el lado español de la valla de Melilla, pues tuvimos que investigar durante 9 meses para demostrar que sí que los hubo, ¿no? Creo que es la única manera. Solo ya te dejo que respondas las dos para no dejarte a ti perdida ahí, porque me ha gustado mucho lo que has dicho y creo que es una reflexión súper acertada. Y creo que has dicho también la palabra clave, que es normalización. En el país, por lo menos, llevamos varios años intentando que los inmigrantes no aparezcan solo en ese tipo de historias. Hemos dedicado y hemos hecho apuestas de tiempo y de personas, pues hablando, por ejemplo, del talento migrante que desaprovechamos, ya no solo de cómo contribuyen a la economía, sino de personas que vienen con un talento increíble y que están trabajando en trabajos que no les realizan, que no son felices y que nosotros como sociedad no lo estamos aprovechando. Creo además que necesitamos buscar a expertos, ese talento, para que nos hablen también de las cosas que pasan en nuestro país, porque hay una falta de diversidad también en las voces especialistas que buscamos en numerosos asuntos, y creo también que hay que situarles en ciudadanos de pleno derecho de verdad y normalizados, porque son parte de la historia en cualquier historia que hagamos. Se echa en falta que hablemos del problema del acceso a la vivienda y no hay apellidos extranjeros cuando entrevistamos a la gente. Se echa en falta que vayamos a una manifestación del 8 de marzo y no haya mujeres extranjeras. Y eso a veces no se hace aposta, pero o sea, necesitas, ¿no? Hasta que nos salga natural a una redacción de blancos, y mientras no podamos contratar, porque una de las limitaciones que tenemos para diversificar nuestras redacciones es que no tenemos dinero. Ni nos suben el sueldo, ni hay nuevas contrataciones. Entonces no ha coincidido en el tiempo nuestra reflexión de ampliar esos ángulos con la capacidad económica de crear una redacción mayor, ¿no? Pero mientras tanto creo que tenemos que forzarnos las gafas y forzar el enfoque de esas redacciones para que las personas extranjeras o de origen extranjero estén en todos los ámbitos como lo están en todos los ámbitos de la sociedad. Y en el país vamos poco a poco, pero sí, si te fijas, creo que hay una intención que está cambiando las historias que contamos, y creo que no se podría decir que solo hablamos de frontera ahora mismo en el periódico, sino que hablamos de muchísimas más cosas. Y no saben ya cómo indicarnos que salgamos a tomarnos el café, nos van a bajar las luces. Despídete como mejor puedas, un claim de radio, Nico. Lo intentamos, pero tenemos mucho por hacer. Está muy bien que Ángel Barceló tenga una columnista que analice la realidad, que se llama Nayat El Hatmi, que escribe en El País. Que los fines de semana Leila Guerrero te explique su X cosa que le ha pasado en Barcelona. Pero evidentemente tenemos mucho por hacer, y creo que, no sé si la palabra es la normalización, pero poner en valor el talento, como dice María, me parece fundamental. Y he trabajado mucho en México, estuve ahora en la frontera cubriendo las elecciones, tanto en el lado mexicano como en Estados Unidos, cubriendo las elecciones de Estados Unidos, y efectivamente el poder, y con todos los condicionantes que tiene México, el narco, etcétera, etcétera,
es muy complicado contar la verdad en México. Y para los colegas que están siendo asesinados, secuestrados, etcétera, etcétera, es muy complicado. Nosotros tenemos un contexto muy diferente, afortunadamente, donde María y yo podemos ser los malos ahora porque son los que están en el gobierno, pero yo también hice inmigración cuando Mariano Rajoy era ministro del Interior y encerraba a la gente sin luz solar en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura y se murió una persona, etcétera, etcétera. Nosotros contamos los hechos, como dice María. Al poder le incomoda el que contemos los hechos cuando esos hechos demuestran que lo están haciendo mal. Pues creo que en la medida en que María y yo sigamos siendo los malos de la película, estaremos haciendo buen periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias.